Te digo, se hizo alrededor de 600. Tiro una No se pregunta llegó porque ese compromiso fue antes de la pandemia. Y tú sabes que la pandemia alteró absolutamente todo. Mi ¿no? amigo Jorge Calmet, conocido como Benzamo en las redes, deja una pregunta. Dice, señor Vizcarra, yo pienso, a título personal, dice Jorge Calmet, que usted puede ser un corrupto, pero aún así creo que usted es el único que puede unir a la gente en la calle y frenar este Congreso. ¿Por qué no lo hace? ¿Es porque si se adelantan las elecciones, usted no podría postular? No, nunca voy a supeditar. O sea. Ojo, lo están escuchando 30.000 personas. Sí, ¿30.000? 30.000 personas. Saludos. Buena. Récord de la Rorro Network. Lo sufre Carloncho. ¿No estará Yatra también escuchando? Está Yatra también. Está Yatra. La producción de No Somos TV también está bien. Y Tito Silva. Tito Silva. Tito Silva, claro. Tito Silva. No, pero es que yo no, para empezar, yo rechazo esa premisa. En el sentido de que podrá ser corrupto, pero no puedo. No, o sea, así no. En tu si cara realmente, pensamos. si usted cree que soy corrupto, no vote por mí. Claro. No, o sea, no vote por mí. No, si pero realmente cree que soy corrupto, no, pero así te vas otra a vez quedar te voy a sin decir, no voto, peque de sano, no, se no, te no, va a ir por la mí. gente. O sea, y me voy a mi casa tranquilito. Me voy a mi casa tranquilito. No O sé. sea, simplemente, es que, para empezar, no acepto esa premisa. Ya. Por un lado. Por otro lado, yo no voy a supeditar mi bienestar por sobre el bienestar del país. Yo, por ejemplo, el año 2023, o sea, el año pasado, Sí. yo era uno de los más fervientes que pedía el adelanto de las elecciones. O sea, cuando sale Castillo y entra Dina, o sea, en enero y las protestas, o sea, yo tengo también mi programa en redes y yo decía ahí, adelanto elecciones, adelanto elecciones, adelanto elecciones. Sabiendo que si se adelantaran las elecciones, yo no podía postular porque estaba inhabilitado, ¿no? Entonces, no voy a supeditar el bien del país en base a que puedo o no puedo, ¿no? Yo postular. De ninguna manera. Ahora, si me preguntan adelanto elecciones, es para pensarlo, porque si bien el gobierno de Dina está hasta el perno, Sí. 3% de aprobación, lo dice todo, Histórico. en abril ya convoca elecciones. O sea, en abril ya convoca Dina elecciones. Entonces, ¿qué nos ahorraríamos de tiempo en un adelanto de elecciones? Muy poco, ¿no? Entonces, quizás ya no es el momento oportuno. ¿De qué equipo es usted? Hincha. Huracán de Moquegua. Ah, ¿tú qué creías? Que iba a decir la U. No, pero- Ya te- pero la familia es crema. Huracán. No, mi familia es aliancista. Agarra esa flor. Yo te digo, con toda sinceridad, mi familia es aliancista. Pero- Mi padre era de Alianza. Pero, mi padre era de ingeniero Alianza. Vizcarra, usted es del huracán de Moquegua. Huracán de Moquegua. ¿Qué colores globo, tiene el huracán de globo, Moquegua? verde, el globo. El globito, pues. Esa es la globito. Globito. Entonces, pero mi familia, sí, mi padre y yo tengo los hijos de mi hermana que son bien peloteros, son pues hinchas, no se pierden un partido de Alianza. Saludos para Paolo y Marcelo. ¿Qué- Son qué muchachos pensó? que ellos te siguen permanentemente. Un abrazo Siempre para Paolo ellos, y un Marcelo, saludo para Paolo y para Marcelo. aliancistas. Un abrazo y un beso en la boca. ¿Qué piensa usted un poco de lo que ha salido ¿De ayer? quién el beso en la boca? A todos, ¿no? Ya. Siempre un besito. Está bien. Piquito. Un buen besito en la boca también. De vez en Piquito. cuando, ¿no? Está bien. Por eso sale el fiufiu. Ah, El sí, fiufiu pues. yo también dedico el fiufiu. Sí, ¿Le un pareció, piquito. le llamó la atención el viral? Ahora a nivel ya mundial, con artistas de talla mundial como Yatra. Sí, me llamó la atención, me llamó. Yo pensé que eso ya iba en caída rumbo al olvido definitivo, ¿no? Y nuevamente... Pero sí le sirvió bastante en el sentido de, a ver, ver que de pronto una canción no solamente sino llegó a este nivel, digamos, mediático, sino que en el país la canción está relacionada directamente a usted. Sí, y todo parte de... ¿Alguna vez su partido político, en vez de llamarse Perú Primero, se iba a llamar FIU? No. Porque se corrió a ser el Frente Independiente Unido, el FIU. No, nunca se ha pasado. Lo que sí, en algún momento han propuesto algunos integrantes, directivos del partido, a pesar que tenemos un símbolo nosotros bien bonito, los colores rojo y blanco y un 1 de primero, de Perú Primero, dice, con 40 símbolos en la cédula de votación, o sea, que encuentra ese simbolito es difícil. Más fácil sería ubicar un lagarto. Sí. Así que el símbolo que sería Tiene que cambiar, creo. el lagartito, dice, ¿no? O sea, porque al final es símbolo. Y hace tiempo usted ha vuelto a hablar con Suri Pincho. Tal, No, porque hace mucho tiempo Está que en no. muchos, sale en muchos programas. Sí, y tal. ella sale. Simpática igual. Sí, hay que reconocer
la belleza femenina. Claro que sí. Llamaría la atención de cualquiera. Sí, ¿no? sí, sí, Sin duda. así. Pero no hace mucho tiempo que no. ¿Con Richard Singh ha vuelto a hablar? No, desde que era presidente. Pero él era su pata en un momento. No. Por ejemplo, tú me dices, Fiorella Molinelli es mi amiga. Sí, es mi amiga. Era una Tú íntima. dices, oye, incluso lo dices, mira, ha hecho mala gestión, Sí. malos manejos. Y lo ¿Es mi acepta. amiga? Es mi amiga. Es mi amiga. Pero Richard la Singh- gente Richard cree Singh- que eres Podría hasta negarlo asesor. como a Judas, pero no. No. Richard Singh, por ejemplo, con Fiorella, yo me reuní más de una vez a tomar un café. Claro. Hemos salido a almorzar, incluso con su familia, con mi familia, hemos participado. Rico. Eso lo digo, ¿no? Independientemente. Rico. Con Richard Singh nunca me tomaba pues un café en ningún sitio, nunca. ¿Qué lo ha ido- contrataban a Richard Singh en el Ministerio de Cultura? ¿Por sus grandes dotes como No capacitador? sé. Ya, ¿No ya. tiene usted la más mínima idea? Imagínate las decenas de miles de trabajadores que hay en cada. O sea, nunca cruzó palabra con Richard Singh. Nunca cruzó palabra con Richard Singh. Para que ingrese al Ministerio de Cultura, No, pero con Richard Singh no Sí, cruzó sí palabra. hablé en la campaña, porque... Para que cante unas canciones. Porque él se encargaba de ser parte del show previo cuando porque él cantaba. Sí, y es lo más normal del mundo que los que participaron en la campaña después pidan de favor que los metan a los ministerios a los que los trataban en la campaña. O Lo mínimo, no que estoy haciendo esta intenten- entrevista, quiero un que ministerio. intenten buscar trabajo como cualquiera puede intentarlo. Pero lo intentó, lo consiguió. Que tengan las posibilidades y que lo consigan depende del perfil de cada quien, ¿no? Podemos O sea, intentar un ministerio Me Pero, encanta. a después ver, de la entrevista. Patricia Balbuena decidió por sí misma contratar a Richard Singh. Ella dice que no. O sea, ella dice que lo hizo el área de logística, el área correspondiente, ¿no? Yeah. Entonces, ella es lo que dice, ¿no? Entonces, pero ha estado como con 4 ministros, porque hubo, y ahí sí una Pero no se llegó a ir- autocrítica, no- hubo mucha rotación de ministros de cultura en ese tiempo. ¿No estuvo en Canadá con Swing? Nunca. No sé, pues, es que inventan tantas ¿Usted cosas. a él cuando se refería a él le dice Richard Ricardo o le dice señor Swing? No, le digo Richard. O sea, las pocas veces que he conversado, le digo Señor Swing. Richard. ¿Ah? No, Lidia, Pregunta No, pertinente. y Don Richard. Don Richard. Don Richard. Ingeniero O Martín. señor Cisneros. Siempre se ha comentado que los presidentes tienen un brujo, un chamán, alguien que contactaba. Sí tiene. ¿Cuál era el suyo? No. El único, Jaime, no lo Sí, niegue. no, Jaime, el único. Jaime. Que le hacía el baño de florecimiento. Ha ido a Palacio de Gobierno, lo encontré una vez cuando era ministro de Transportes, Ya. viajando a Tacna, en LAN, y él viajaba al lado mío, yo no lo conocía. O sea, yo estaba en el pasillo y él estaba en el pasillo del frente, ¿no? O sea, Cruzados así. ahí. Y entonces, él me saluda y me... Le tiró él me flor, le dijo, reconoce. le veo mala vibra, le quiero Claro, hacer y un él, baño. y él me dice que quería verme, visitarme, Uy. y me generó curiosidad. Y sí, o sea, nunca había. ¿Así? O sea, y entonces él me se contacta conmigo, y de ahí 2, 3 oportunidades habré conversado. Pero de ahí. Pero ¿le digamos, hizo sí, un baño? pero sí fue a Palacio. Sí fue Palacio. ¿Le hizo Fue lectura de cartas? Palacio. Hizo lectura de cartas. ¿Le hizo baño de florecimiento? No, No. no. ¿Le dio un cuarzo de protección de las No. malas vibras? No. ¿Le dio Más. una pita roja? ¿Le hizo una regresión? ¿Qué es eso? Ya también con esa gente, es- Pasada de huevo. Pasada de huevo. No, huevo de avestruz. Pasada de cuy. Pasada de cuy. No, nada, Ay, ya. ninguna pasada. Leslie Silvera Y pregunta. menos de huevo. No. Leslie Silvera pregunta. ¿Qué piensa usted de mi papi Sagasti? Usted, Bebito Fiu, es de los pocos políticos con carisma que tenemos actualmente. Te bancamos porque eres el único que pechó al Congreso y eso no se olvida. Si creo que eres corrupto, sí, pero déjame igual votar por ti. Está bien. Mire, de Sagasti, Así es, Leslie. ¿qué opino de Sagasti? Mire que tuvo muy poco tiempo para demostrar si tenía o no la pasta para ser buen presidente, ¿no? O sea, lo que estuvo ese poco tiempo dejó pasar nada más hasta una transición. Entonces, realmente no puedo dar una opinión positiva ni negativa de Sagasti. Hablemos de gestión de la pandemia. 30.000 personas, venta. 30.000 hablemos de personas. gestión de la pandemia. Al cuello.
Yo no me considero la persona que vaya a dictaminar cómo se debió hacer, me considero más pequeño que eso, pero sí mucha gente creo con razón le critica que sus medidas de cuarentena extendida o el día que decidió que las mujeres salieran un día, que los hombres salieran otro día, eran medidas muy chapuceras que al final terminaron destruyendo a pequeños empresarios o comerciantes informales y no se evitaron las muertes que se debían evitar. Eran más de 200.000, ¿hay un mea culpa en eso? Siempre uno analizando las cosas en retrospectiva dice que se pudo hacer mejor las cosas, eso claramente, ¿no? Y yo creo que quizás donde sí se pudo trabajar mejor es reaccionando más rápido, o sea, tener mayores reflejos para reaccionar a la falta de oxígeno. Por ejemplo, ese tema fue un problema que se generó solo en el Perú, ¿no? O sea, solo en el Perú. O sea, no faltó oxígeno en Chile, ni en Bolivia, ni en Colombia, ni en Ecuador. ¿Por qué faltó oxígeno en el Perú? O sea, ¿por qué faltó? Qué raro, ¿no? O sea, eso sería, ¿por qué faltó? ¿No? Entonces, porque había un cártel, pero usted no había mercaderes de la muerte. No, había un cártel. claro. No un cártel. Habría que agregar ahí. No un cártel. Pero, ingeniero, durante su gestión, igual en la pandemia, Perú sale por la revista Times y CNN, el país que peor maneja la pandemia en el planeta. Ahorita vamos a ver eso. Con usted y con su amiga Molinelli, la del café. Escuche. Y tomó un cafecito. Pero por eso. Es que había solo una empresa que abastecía, no un cártel, que abastecía el oxígeno a todos los hospitales, a todos los centros de salud, pero también a la industria, a las mineras, a las industrias de acero que necesitan oxígeno, todas. Una sola empresa. ¿Y por qué? Porque en el año 2010 se sacó una norma para que... Ugarte, en la época de Alan García. Siendo presidente de García, el ministro Ugarte saca una norma donde dice que la concentración del oxígeno que se debe distribuir en el país debe tener una pureza de 99%. En vez de seguir encerrando a la gente, ¿por qué no arreglaba ese problema? No, pero escúchame. Primero, esa norma, obviamente son miles de normas y que tú no sabes que existe y que se tiene que aplicar. Hay que enterarse. Entonces, cuando comienza el problema, ellos pensaban, esta empresa, que estaba bien porque podía producir el triple de oxígeno, ¿no? Entonces, al consumo habitual. Pero la demanda de oxígeno se multiplicó por 8. No por 3, sino por 8. Entonces, obviamente, habían 5 de 8 partes que no se abastecían. ¿Por qué hizo? Inmediatamente, lo primero que hicimos fue... ¿Hasta el fin de la pandemia se han visto colas? No. Se regularizó. O sea, se pudo atender a mediados de pandemia. Primero, derogando esa norma. O sea, inmediatamente cambiamos la norma. Pero la cambiamos, me parece, incluso 2 meses después. Incluso pero es que nadie sabía. Pero ¿cómo no va a saber que hay una norma ahí que impide el abastecimiento de oxígeno, señor Vizcarra? Usted es presidente. Y lo segundo no solo sale eso, todos los días a decirle a la gente que por favor se quede en casa, que está perdiendo su plata. No tenía idea que había una norma. ¿Sabes cuántas? En 2 meses. ¿Sabes cuántas normas hay en el país? Y el presidente... Pero al menos hay que saberse la que tiene que ver un poco con el oxígeno en plena pandemia, tendría sentido. Ahora, un poco de sentido tendrá. Se está muriendo la gente afuera. Si yo afuera. manejo un restaurante, tendría que saber cuánto está el pollo. Por supuesto, pero Sí, claro. Escúchame, comienza la pandemia, era una enfermedad nueva en el mundo y nadie sabía qué iba a generar. Nadie. Pero nosotros teníamos cierto margen porque estaba llegando primero a otras partes Está bien, del pero mundo. nadie sabía que se iba a elevar el consumo de oxígeno. Nadie sabía qué órgano te iba a atacar. Si iba a atacarte los pulmones, si iba a atacar riñones, tú no sabías. Entonces, nadie sabía en el mundo. Cuando inmediatamente vimos que la demanda de oxígeno comienza a subir, digo, ¿cómo hay que atender? Hay que atender. ¿Y por qué no atienden más empresas? Porque hay la norma, deroga la norma, ¿no? Entonces, esa norma debió derogarse con mayor anticipación. Pero una norma que estaba escondida en medio de miles de normas que existen, miles de normas, ¿no? Y hemos cambiado una serie de normas para la importación, precisamente de accesorios médicos, de protección personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se ha visto. Ahora, la norma de evitar que salga la gente se ha hecho en todo el mundo.
En todo el mundo se ha hecho. No Lo todo que el pasa mundo tiene No, pero no 70% tanto de tiempo informalidad, tampoco. ni tanto ya, tiempo, pues, ¿no? eso obviamente no es responsabilidad de nuestro gobierno. O sea, es una informalidad que viene y que hay que cambiarla. Pero, pero sí también- no dar, y que a no dar futuro- medidas acorde a la situación del país. Si No, usted sabe que no. la gente gana al día, no puede dar una cuarentena de 8 meses. Si tú 6 haces, meses. si no dábamos la cuarentena, o sea, No, de acuerdo. Pero de 6 meses, No. de cada vez más. Probablemente- no, no, y Probablemente después- el país haya tenido después una se- cuarentena más larga. Y además no Ah. evitó las muertes. Claro. Si hubiera evitado las muertes al final. Yo no quiero ser general después de la batalla, es muy difícil. Por eso es que ahora es muy fácil De opinar. acuerdo. Y yo le digo, o sea, para cada tema, no es que Martín Vizcarra, el presidente, tomaba las decisiones. Yo finalmente las anunciaba porque era el presidente de la República, pero había un comité de expertos para ver qué se toma. ¿Qué se toma? Ivermectina todo. Oye, ¿hará bien la ivermectina o no? O sea, había un comité de Ya, pero eso expertos es un donde tema- estaba el decano. Yo sé, pero el presidente no va a decir qué medicamento se toma. Claramente eso le corresponde a así otros. Pero el tema del oxígeno, el tema de tener clínicas que te cobraban lo que querían, el tema de que no haya Todo cama eso lo sucia en hemos ningún cambiado. lado. ¿Por qué le el tema... tembló la mano para entrar a una clínica y decir, me bajas esos precios? Pero Si eran precios en la San Pablo, perdón, eso es tal Tenía cual. miedo que le- La San Pablo le cobraba a usted y a toda su familia los ahorros de toda su vida. Y no había nadie que respaldara a la gente que iba lo ahí. que hicimos. Hay que intervenir esos No, precios. no, lo que ¿O es muy hicimos comunista fue. eso? No. Lo que hicimos fue poner un precio para tratamiento COVID en clínicas particulares. Y entonces todas las personas del sector público que se tenía que atender en hospitales, era el sector público el que pagaba esos precios. Sí. O sea, tomamos una norma y hicimos. Ya, pero yo justo hice un artículo, ahorita lo voy a buscar, dame Ya, 5 está segundos. bien, Yo justo hice un artículo de ese tema y se atendieron un número irrisorio de Claro. personas con ese convenio, porque estaba mal diseñado. Pero ahora lo busco. Ya. Vamos a hablar un poco de. Hemos hablado bastante de cosas del pasado, que unas cosas del futuro, porque Claro. está candidateando. La primera que me llama la atención y que es menester de mucha gente es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, cada mes que se debate el tema de la seguridad, escala mucho mayor. Hemos escuchado medidas. Hace unas semanas estuvo acá Antonio Humala y dijo: si yo ingreso. Fusila todo, seguro. Dijo, no hay venezolano con trabajo en Perú. Sí, se vuela. Él dijo, Perú los para venezolanos peruanos. solamente pueden llegar a Perú con un ticket para Machu Picchu o a la frontera. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Cosas que a mí me pareció jalar de los pelos, totalmente, pero ¿cuáles son las medidas Bien, para que le parecen a usted? Para empezar, yo diría, no puede quedarse aquí un venezolano delincuente. ¿No? O sea, no decir el saco a todos los venezolanos. O sea, Es eso difícil detectar eso, tiene, ¿no? y no tiene sentido eso, ¿no? O sea, ¿Cómo podría detectar porque eso? igual te pueden decir de Estados Unidos sacamos a todos los peruanos. Sí, claro. O de España sacamos, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, pero no podemos permitir que esté Ya, pero venezolanos ¿y delincuentes. quién se encarga de mapear a esos venezolanos? Pero escúchame. La policía. No, pero escúchame. Pero la policía acaba de salir en estos casos donde, ¿cómo aparecen? Pero escúchame, yo no digo lo que vamos a hacer, ya lo comenzamos a hacer, Ajá. lo hicimos. Cuando yo he sido presidente, todas las semanas comenzamos a sacar un avión de venezolanos delincuentes. O sea, todos esos venezolanos que los chapabas asaltando con armados, todos, eran capturados, los llevábamos, subíamos un avión y los llevábamos a Venezuela. Y yo recibo críticas de las ONGs de derechos humanos, ¿cómo estamos haciendo eso? Pues le digo, el derecho humano de las personas que son asaltadas, para mí es preponderante versus el derecho Ahora, humano. desde ese Ahora, momento que ustedes hicieron eso, a sol de hoy, ya la cosa escaló mucho más. Obviamente. ¿Cuáles son las...? Se dio la Dígame, vuelta el dígame avión. nada más 3 ejes clave para contra la inseguridad ciudadana a sol de hoy. Ya, y te lo digo clarito. Para empezar, han variado las normas en el Congreso para evitar que los delincuentes vayan a la cárcel. ¿Por qué? Porque les han dicho del INPE, no hay campo, ¿no? Entonces antes tú ibas a una cárcel cuando tu pena iba a ser mayor de 4 años. Entonces desde acá ya vas a la cárcel. Ahora han aumentado 5 años. Hay varios tipos de pena que ya antes te chapaban. Ibas a la cárcel mientras que hagan tu proceso, ahora los dejan libres. Entonces uno dice, ¿por qué dejan tantos libres? Claro. Porque la norma dice ahora, si no hay campo en las cárceles. Entonces, primero tenemos que aumentar la capacidad carcelaria, ¿no? Entonces, Nuevo penal. y eso hay que hacerlo rápido, rapidísimo. Yo en 6 meses tendría 10 cárceles más.
10 cárceles. 10 más. cárceles más. Te digo, Pero se demoró 2 meses en derogar un decreto. Te ¿Cómo va a digo tener 10 cómo, cárceles en te 6 digo meses? cómo, te digo cómo. Es que tú no sabes el decreto que hace derogar porque no sabes que existe ahí en la maraña de la papelería. De la papelería. ¿Cómo Ya. sería? ¿Cuál es el penal de máxima seguridad en Chalapalca. Chayapalca. Ya. ¿Y qué antes era Chayapalca? No sé. ¿Qué cosa era? ¿Qué era? Un internado. Era un cuartel del Ok. ejército. No, era un cuartel del ejército. Y en algún momento a alguien se le ocurrió ¿Qué puede decir, ser? este cuartel del ejército ya no tiene sentido de hacer, y entonces se convierte en cárcel. Así como ese. Hay por lo menos 50 cuarteles del ejército que ahorita están desocupados. Entonces no tienes que construir la cárcel. Ahora, no pero o sea, pero inmediatamente. ¿El preso cómo, qué Ah. come? ¿El preso qué come? ¿Qué cosa? Escúchame. O sea, primero- porque cuesta toda esa manutención, Sí, ¿no? por Todo eso, por y por eso. ejemplo, pero el modelo de El Salvador es que ellos trabajan por su comida. Sí. O cosas así. Está bien, pero primero es que, ¿dónde lo vas a tener preso? ¿No? Ya, está bien, primero, ¿dónde perfecto. no vas a poner por eso, o sea, vas a tener, o sea, en 6 meses 10 cuarteles, o sea, agarras y te vas a la selva, ¿no? Donde antes era el cepa, te vas a la zona de las partes más altas donde hay cuarteles. Por ejemplo, en la frontera Perú-Bolivia, hay Ya. cuarteles ahí cerca de Chayapalca. Y no solamente porque también en Tacna y Puno se quejan de que todos los presos de máxima seguridad los están llevando para allá. Ajá. También tienen que haber en el norte, en la selva central. Y vas a tener, eso inmediatamente es habilitar el cuartel y ya tienes el espacio físico. ¿Comida cuántas veces al día? ¿Ah? Comida, eso hay que verlo. Yo pienso que tiene que producir su ingreso. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el preso tiene que generar su ingreso. Estamos ya para la pena de muerte. Ah. Ya son palabras mayores. ¿no? Sí. Pero los violadores. pero estamos en una circunstancia límite. No, es que lo que tú tienes que hacer es agarrarlos y que se pudran en la cárcel de por vida. Ya está. O sea, que Pero- se pudran en la cárcel. O sea, Ya está clarísimo pero lo ya de- agarrar, decir yo te mato, o sea, ya Está bien. estás tomando una decisión ya suprema. Yo sé, pero la del No, pero pero es que- ingeniero, pero están matando en la calle gente por 3 soles. Es que agarrarlos a esos y que se pudran de por vida en la cárcel. Ya, o sea, esto que es se Pero ante pudran- la- no sé si seguridad- eso va a terminar. Segundo. Ah, Me estás hablando de temas concretos, yo te voy Sí, a hablar de temas dale. concretos. Según la Constitución, las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar, o su razón de ser es la seguridad nacional. La seguridad nacional. ¿no? Entonces, en caso haya Estado de peligro de emergencia. guerras, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, ahora que estamos en un gran problema de seguridad, se declaran los estados de emergencia, donde el responsable es la policía y las Fuerzas Armadas están en apoyo. ¿Qué hacen? Las Fuerzas Armadas, nada. Claro. Nada. Tú ves en las esquinas 15 soldaditos con su fal ahí parados. No hacen nada, no hacen nada. Es más, si al frente del soldado roban, no hacen nada. O sea, al frente del soldado pueden quitarte el celular y el soldado no hace nada. Están de adorno, parecen soldaditos de plomo. Y eso por eso es que los estados de emergencia no hacen nada. Entonces, se tiene que cambiar la Constitución para decir que las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad externa e interna del país. O sea, tienen que también responsabilizarse. Porque ahora ellos se lavan las manos. ¿Ah? O sea, el ejército, la marina, la fuerza aérea, dicen, no, ese no es mi problema. Por supuesto que es tu problema. Y además, ¿qué sentido tiene tener Fuerzas Armadas si no hay riesgo de guerra y están ahí todo O lo sea, que estamos cuesta? hablando de una medida en la cual las Fuerzas Armadas tendrían un ejercicio práctico, directo y cotidiano. Directo, y en la responsabilidad, corresponsabilidad con la policía. Por ejemplo, esos 10 cárceles no estaríamos buscando gente limpia, estarían a cargo de las Fuerzas Armadas. Ellos se encargan de cuidar a los presos, de hacerlos seguridad. trabajar. ¿Siente que su gobierno tuvo políticas de inmigración muy generosas? No, porque nosotros comenzamos a revertir las medidas que fueron muy abiertas del presidente Kuczynski, ¿no? O sea, Kuczynski sí tuvo medidas muy abiertas de política. Yo inmediatamente, cuando yo asumo la presidencia, veo que ya era un tema complejo la migración venezolana y lo primero que hicimos es exigir visa, ¿no? Claro. O sea, visa. Entonces, y eso prácticamente ya limitaba porque
Viene... en Venezuela no hay pasaportes, entonces si no hay pasaporte no puedes tener visa. Entonces, Vamos a ponernos en el caso de que de repente la suerte le sonría, postula y usted ingresa porque tiene una popularidad innegable, Ya. pero el Congreso ha demostrado con los últimos años convertirse ya no en un equilibrio de tres poderes, sino en el que el Congreso aparece por encima de todo lo demás. Se viene además con la bicameralidad y todo lo demás, una potencia desde ese lado, desde el poder legislativo, es superior. Seguramente Keiko, si no gana, porque nunca gana, parece Carloncho, pero va a poder tener un número de congresistas seguramente fuerte, y sus aliados también. ¿Cerraría el Congreso de nuevo? ¿Cómo se maneja eso? No. Todavía no he terminado la seguridad, todavía hay muchas cosas Claro, más. porque O sea, pensé digo, que iba a hablar de reforma policial también. No, Sí. no, por supuesto, pero es que Estamos. comienzo pues por lo más. Claro. O sea, cambio de constitución. O sea, estoy hablando de cambiar la constitución en función de la seguridad ciudadana. Hay ¿no? que O sea, cambiar la Constitución. Hay que cambiar, porque si no, las Fuerzas Armadas van a estar decorativas. Cuando dice que hay que cambiar, es ¿hay que modificar la Constitución Hay que que modificar. tenemos o hay que hacer una nueva? Mira, de inmediato hay que modificar la que tenemos. Ok. ¿No? Y haremos más adelante un referéndum para ver si la población quisiera un cambio integral de constitución. Sí. Pero para eso no es la urgencia. La urgencia es cómo te matan en la calle por Totalmente, un celular. claro, Y eso tenemos que hacer. Entonces, yo ingreso y en mi mensaje de tome mando, yo no voy a declarar De arranque. estado de emergencia. Yo declararía estado de sitio. Que esté en la Constitución. Donde ahí sí las Fuerzas Armadas pueden de inmediato intervenir en todos los problemas internos. Estado de sitio. Y ahí sí no van a estar decorativos, ahí tienen responsabilidad. Porque tiene que haber un cambio constitucional y ese cambio constitucional toma tiempo. Mientras que damos ese cambio constitucional, hacemos un estado de sitio. Entonces, es realmente tomar la seguridad como el principal problema que tenemos los peruanos y combatirla con todos nuestros recursos. O sea, policiales, judiciales, Fuerzas Armadas, todo hay que ver. Por ejemplo, para mí me parece una estupidez querer comprar 18, 24 aviones caza, bombarderos. Me parece una estupidez. ¿Para qué? Que cuestan 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares cuando tenemos una policía que no tiene chaleco de seguridad. Tenemos una policía que no tiene armamento moderno. Que no tiene, o sea, hay prioridades. O sea, Dale. por esas prioridades debemos empezar. Esos 15 mil millones de dólares, úsalos en lo que es urgente, ¿no? Entonces, te das cuenta, tiene que haber una reforma policial, ¿no? Porque finalmente, tú cuando hemos visto el caso de Sheila, ¿no? O sea que, terrible, ¿no? O sea que como un policía, Totalmente, involucrado. No, viola, mata Con la chicas. y la escena investigación y continúa. la escena de su suicidio modificada. Claro, ese suicidio está pues, recontra Claro. Armani, ¿no? O sea, Armani. recontra, o sea, no puede ser. O sea, Están pasando cosas muy raras Y cuando en el vas país, a hacer la denuncia, los familiares no le aceptan. O sea, Claro, Se ha ido con el novio, le dijo. La torean a la seño para que nunca descubra qué está pasando. por eso digo, o sea, hay que hacer una reforma policial. Entonces, se tienen que trabajar, se da cuenta, en varios aspectos, pero hay que tomar acción desde el primer día. Está yendo bien, usted mencionaba hace un momento que también desde su gobierno se pactaba lo del megapuerto Chancay. Sí. ¿Le parece bien que cómo está caminando esto? Y ligado un poco también a los chinos le están llevando la pota, ingeniero. Sí. Mi Acá hay ceviche, dos cosas. mi ceviche de pota ya no está a 2 soles. Acá está más Carolina. Ya no está a 2 soles. Y a mí me gusta mi chicharrón de pota. Dos cosas. Potero, es gran potero. por Lo están ejemplo, escuchando 35.000 peruanos que quieren su chicharrón de pota. 35.000, ¿eh? Qué bestia. de los 15 mil millones de dólares que quieren comprar en armamento, lo que sí deberían comprar es buenas fragatas para la Marina. Al micrófono, sí. Buenas fragatas. fragatas para la Marina para que cuide, pues, Pero el Mar de Grau. ¿qué hace Ah. si la Marina, según reportes que incluso sacó la contra de un periodista, un chico que lo está haciendo muy bien, Pablo Benza, de que los chinos van y Gran potero. hasta arreglan sus barcos con Por la eso, Marina? pues, pero todo Se hacen parte los giles. de la cabeza. Por eso digo, es que hay que cambiar las cosas. O sea, tienes que tomar decisiones con autoridad. Por ejemplo, mucho daño es el contrabando. Sí. ¿no?
hay el famoso contrabando que entra por Puno, por Desaguadero. Claro. Y hay, Zona franca. y hay lo que llaman la culebra. Uy, esa es la que... Hay una culebra. Bueno. Una culebra que entra como 6 camiones inmensos llenos de contrabando. Y adelante va una camioneta con gente armada y atrás va una camioneta con gente armada. Ya te hacen la de Para Pablo que Escobar. pasen. Es la culebra pasa, es la culebra. Todo el mundo sabe que pasa un día por semana. Todo el mundo sabe que pasa un día por semana. Por las carreteras hay control de carreteras, hay patrulleros. Entonces, cuando sabe que va a pasar, el patrullero se va. Se va. Claro, una regla. No se sabe si porque ya está arreglado o porque le tienen miedo. Porque la capacidad de fuego que tienen Fuerte. es mucho más fuerte que 2 patitas ahí con su pistolita. Ellos vienen armas de largo alcance. Pero si ya sabes que viene todo, entonces pon tanques y espéralos a ver, ven, y con tanques vamos a ver. O sea, tiene que ser otro tipo de medidas. Hoy ya lo veo usted O sea, mucho más militar, ¿eh? No, es Me que gusta. Einstein dijo una famosa frase Ajá. Guarda. que los seres humanos somos tan estúpidos, así dijo, que pensamos obtener resultados diferentes Haciendo lo mismo. haciendo siempre lo mismo. ¿No? Entonces, o sea, si ya ha fracasado el estado de emergencia como da, otra vez estado de emergencia, otra vez y Pero sigue es exactamente aumentando. lo que hizo durante También la dijo- pandemia con las cuarentenas. Pero- Veía que la gente y se recordemos- moría en la pero calle es pues y otro seguía tema, y estamos veía que la gente no respetaba las cuarentenas y seguía insistiendo en Pablo el Benza, Bueno. Einstein dijo que la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, de las malas medidas. Pero esa fue Y eso fue lo que en, vimos en la ahí. evaluación posterior, la cuarentena fue una buena medida. Fue una buena medida. Fue una buena Fue medida una buena extenderla tanto. Ahí, eso es lo que hay que evaluar. Pero que Yo sí lo la creo. cuarentena fue una buena medida. Al 15 días, los primeros 15 días. Yo creo que sin lugar a dudas, los primeros 2 meses. Sin lugar a dudas. que llegar, los le Le están primeros 2 sobrando meses. 4, por Ya, lo menos. ya. Le están sobrando Entonces, 4, sino 8. Pero ahí comenzamos ya a flexibilizar. Comenzaron a trabajar algunas industrias, comenzó a trabajar algunos Ya servicios, estaba comenzó a trabajando trabajar. la gente, señor Ya, Vizcarra. ya. La gente ya trabajaba. Ya. Pero adicionalmente la cuarentena, y eso lo reconoce la gente, nosotros sacamos para las empresas reactivas más de medio millón de empresas micro y pequeñas empresas fueron atendidas. Chaparro, Pero la lo mitad de la gratis. plata fue a las grandes. Ah, Pero ese, ah, es un tema, ya. ese es un tema. Otra cosa, también hicimos Ya, un esfuerzo sacaron la vuelta reactiva también. el abono. ¿Devolvieron los reactivados? ¿Ah? No. ¿Ah? ¿Devolvieron los Sí, reactivados? sí. O sea, ha sido un crédito de muy baja cartera pesada. La mitad de la plata fue a grandes empresas. ¿Ah? La mitad de esa plata fue a Sí, grandes puede ser. El hijo de porque Sillón se da el efecto cadena. Porque la gran empresa Pero entonces lo de las MIPES- No, pero también ha ido. Pregúntele a las MIPES de Gamarra si les llegó Sí, la reactiva. pero Es que el yo tema, voy el tema- ahí, el tema de hablar pero de, yo la, voy de y esa hablo. cadena es que se van a Hablo. cuidar arriba. Ok, yo habla hablo eso. con la mía. O sea, yo hablo, yo estoy en Háblalo Gamarra. Hay decisiones. Háblalo eso. Hay Esto no de Gamarra. esto es de Gamarra. Esa es el show. Este Gamarra, O sea, esto